Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Qué pocos, qué hay, ¿cómo quedando los buenos? Bueno, ¿cómo están todas, todos? ¿Qué cuentan? Voy a tomar un par de mates, así esperamos que se vayan incorporando algunos otros más. Hace 32 grados acá, pero lo mismo tomo mate, así que... Bueno, ¿y cómo les fue con la clase anterior? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Cuéntenme un poco. Ya somos 20. ¿Quién pudo hacer algo? ¿Quién no? Mientras me acomodo, los escucho. Nadie pudo hacer nada. ¿Cómo vamos a empezar con la programación orientada a objetos si no pueden hacer? En el chat, aparte de decir buenas tardes, ¿han tirado alguna línea de código? Nada. ¿Me escuchan o no? ¿Algún sí por ahí? No sé si estoy hablando solo. Ahí Natalia me dice que sí. Bien, Natalia. ¿Sí se escucha o sí tiró algunas opciones de código? Está bien, era eso. Me había ilusionado con que me iba a decir de que había programado. Bueno, está bien. Si no tuvo tiempo, tiene otras cosas que tiene que resolver. Entendido. Ahora la pregunta es, estamos en la semana 5. Hoy es lunes, en la 6, perdón. Ya hemos pasado la mitad del curso. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten futuros programadores? ¿Se sienten solamente que están aprendiendo y no saben qué van a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta. De los hombres que siempre me contestan, bueno, nada. Bueno, muy bien, Lauti Garrúa. Me alegro por usted. Hoy empezamos con programación orientada a objetos. Como decíamos ahí en la presentación que les puse, eh, la programación orientada a objetos es muy difícil, muy difícil no, pero cuesta entenderla, cuesta bastante entenderla. Eh, ¿Qué más? Valentino Fortini. Bueno, me cuesta ponerlo en práctica, pero si tienen NetBeans no es muy difícil ponerlo en práctica. Tiene que hacer lo mismo que hago yo. Valentino, agarre un NetBeans, crea un proyecto nuevo y empieza a programar. Y seguro que NetBeans le va a poner mucho, o el Visual Studio Code.
Le va a poner muchas líneas rojas si está mal todo. Si está bien, no le pone líneas rojas, no subraya con líneas coloradas. Bueno, yo más que nada hago tiempo para que ver si se suma alguien más. Para empezar, bueno, veo que han quedado los que trabajan, los que eh, y creo que los que quieren aprender. Eh, así que, bueno, eh, vamos a, buena Sana, ajá, muy bien, esa es la actitud, Carla. Bueno, programación orientada a objeto. Eso es lo que eh, vamos a ver hoy, ¿está? La idea es que yo explico, ustedes escuchan y después vamos a tratar de hacer, obviamente como siempre, eh, vamos a tratar de hacer un ejercicio, ¿está? Eh, para que ustedes entiendan mejor. Y bueno, como les decía recién, programación orientada a objeto no es fácil aprenderlo, no, pero tampoco es difícil. Cuando uno ve por primera vez este tipo de tema, puede que nos choque mucho. Vamos a ver muchos conceptos nuevos. Vamos a tratar de tener 2 semanas de ahora en más, estas 3 semanas y media que quedan con programación orientada a objetos. Y bueno, tienen mucho tiempo, tienen mucho tiempo tienen mucho tiempo para aprenderla y para que les caiga la ficha, como decimos nosotros acá en Córdoba. No sé si se entiende la expresión, pero por lo general le decimos los docentes, entre nosotros decimos, bueno, le dimos tal tema, pero bueno, le cayó la ficha a las 2 o 3 semanas. O sea, lo entendieron a las 2 o 3 semanas, así que eh, la idea es que terminen el curso y aprendan programación orientada a objetos. ¿Está? Y la programación orientada a objetos, como dice ahí, trabaja con clases y con objetos. Ya vamos a ver qué es lo que quiere hacer la programación orientada a objetos, eh, qué le quiere, qué le quiere decir al desarrollador, qué es lo que tiene que hacer el desarrollador para hacer un objeto, para crear un objeto y definir algunas ciertas características y procesos a ese objeto. Bueno, empezamos. Hay ¿Se tipos cortó el de... audio, profe, o soy yo nomás? eh, no sé, parece que usted nomás. Usted- yo tengo todo normal. ¿Me escuchan las otras personas? Sí, profe, se escucha. Perfecto, gracias. Ahí está, ahí solucioné, perdón. No, está bien. Bueno, hay tipos de lenguaje de programación que nos ayudan a programar eh, orientado a objetos, ¿está? Eh, este tipo de programación que van a empezar a manejar ustedes a partir de hoy, trata de simular todo lo que tenemos en el mundo real a través del significado de objetos. Es decir, traer los objetos del mundo real, los servicios del mundo real y llevarlos a la programación, abstraerlos y llevarlos a la programación. Vamos a ver que los objetos que traemos tienen características y procesos o funciones que manejan. Entonces, eh, desde el lado de Java, que es un lenguaje
orientado a objeto, nos va a dar la oportunidad de programar y desarrollar un determinado objeto para decir, bueno, acá está el objeto, hagan lo que quieran con este objeto. Eh, ¿Cuál es la idea de la programación orientada a objeto? Encapsular estados y operaciones en objetos de otros objetos del mundo real. Entonces trabajamos con objetos del mundo real y abstraídos hacia la codificación. ¿Tá? Eh, Obviamente que si yo estoy viendo una silla y la estoy palpando, es un objeto real, pero si yo esa silla las traigo y la llevo a un código y creo un objeto virtual, eh, obviamente el objeto no es real, es virtual y está desarrollado o se ha desarrollado un código para poder abstraer ese objeto real y llevarlo a la virtualidad. La programación orientada a objetos trabaja entre otros términos o conceptos. Estos cinco conceptos trabaja la abstracción, requiere abstracción, que es lo que yo le digo, o sea, un objeto real hay que abstraerlo y llevarlo a una codificación. Eso se llama abstracción. Incluye lo que es el encapsulamiento, que es otra característica que tiene la programación orientada a objeto. Maneja jerarquías o aplica jerarquías. Ya vamos a ver que hay jerarquías de clases, donde hay clases ya definidas en Java y que esas clases son padres o jerárquicamente están más arriba que otras clases. ¿Tá? La modularidad es importante, incluye modularidad. Vieron que nosotros la clase pasada empezamos a hacer métodos. Bueno, esos métodos, si detallamos un poquito y los hacemos y optimizamos esa forma de hacer métodos, vamos a llegar a modularizar nuestro código y la programación orientada a objeto requiere que se modularice el código. Y después tenemos polimorfismo. Nosotros, si bien dijimos, vamos a extraer desde un objeto real, por ejemplo, una silla, vamos a codificar para que haya un objeto virtual, pero bueno, no todas las sillas van a ser iguales, va a haber un cambio en sillas. Puede haber sillas de madera, puede haber sillas de hierro, puede haber sillas de plástico. Entonces también vamos a aprender un concepto muy importante que tiene que ver con el polimorfismo. Y como dice ahí, la programación orientada a objetos es una filosofía, un modelo de programación, tiene una teoría, tiene una metodología, que hoy en día conviene conocerla y además de conocerla, no es simplemente conocerla, y si voy a ser desarrollador tengo que estudiarla y tengo que aprenderla. ¿Tá? Un lenguaje orientado a objetos es un lenguaje de programación que permite el diseño de aplicaciones orientadas a objetos, ni más ni menos. O sea, yo estoy viendo Java, todos dicen que es un lenguaje de programación orientada a objetos, y bueno, ¿qué voy a hacer? Aplicaciones orientadas a objetos. Esa es la idea, porque si no, ¿para qué uso Java? Python también es un lenguaje de programación orientado a objetos, y yo puedo hacer proyectos y aplicaciones orientadas a objetos en lo que es eh, Python, que hoy en día está muy de moda, ¿no? Eh, bueno, y llegamos a ver cómo se define o qué es un objeto y podemos decir que un objeto o clase, ¿se acuerdan que nosotros veníamos programando una clase? ¿Tá? En programación lo usamos para extraer objetos o entidades del mundo real. Siempre se utilizan para eso. Los objetos, vuelvo a repetir, pueden ser objetos físicos, pueden ser servicios, pueden ser cualquier otro tipo de objetos o servicios de la vida real que yo quiero abstraer. Y entonces una vez que lo
Para abstraerlo voy a necesitar saber ciertas características, ciertos procesos que ejecute el objeto para poder llevarlo a una codificación. Entonces, la idea del objeto o clase es la representación de un programa, en un programa de un concepto, y va a contener toda la información necesaria para abstraerlo. O sea, yo tengo un vaso, que acá tengo un vaso a la orilla de la notebook. Ese vaso puede ser de plástico, de vidrio, de metal, de acero inoxidable, ¿tá? Entonces, yo voy a tener atributos de ese vaso. El alto, por ejemplo, es un atributo. El color es un atributo. El material es un atributo. Pero también voy a poder realizar operaciones con ese vaso. Ese vaso, por ejemplo, lo voy a poder llenar, ¿tá? Lo voy a poder trasladar. Lo voy a poder tirar si quiero, ¿tá? Entonces, todo objeto de la vida real, si yo lo abstraigo, tengo que saber cuáles son sus atributos o características y cuáles son las operaciones o procesos que yo voy a poder realizar con ese objeto. Si es una bici, una operación o proceso que puedo hacer es andar, por ejemplo, ¿tá? Así que, para que vayan entendiendo. Siempre los objetos se instancian, ¿tá? Entonces yo tengo un objeto que es una pelota y va a tener ese objeto atributos y métodos, como les dije recién, u operaciones. Los atributos son las características también, ¿no? Atributos o características. Fíjense que acá un objeto que es redondo, que yo lo llamo pelota, digo que los atributos son color, volumen, dureza, peso. Entonces, yo voy a tener un determinado objeto que va a tener un determinado color, un determinado volumen, una determinada dureza, un determinado peso. Y capaz que en los métodos voy a tener todos los mismos, porque una pelota se puede hacer rodar, se puede rebotar, se puede lanzar. Entonces, esos son métodos, ¿tá? Entonces, ¿cuál es la primera parte de esta clase? Es que ustedes empiecen a reconocer tres cosas. Objeto, que es una abstracción de la vida de otro objeto de la vida real. Lo que es atributos, que son las características o atributos de ese objeto, que yo tengo que programar. Y los métodos que son las operaciones, los procesos, o lo que se hace con ese objeto. En este caso la pelota rueda o rebota o se lanza, ¿tá? Entonces, eh, esos tres conceptos es lo que necesitamos que ustedes empiecen a aprender. ¿Y qué es un objeto? Vean bien la imagen, porque trabajamos con varias diapositivas en esta imagen. ¿Qué objeto tenemos ahí? Una silla, una bici, perdón, quedé con la silla. Una bici, muy bien. Esa bici tiene atributos que son del color rosita o rojo, no sé cómo lo ven ustedes, o salmón. Son atributos, es decir, tiene un tipo de silla, un tipo de asiento, la cantidad de rayos que tiene esa bici, el diámetro de la rueda, son algunas características de esa bici. ¿Qué otra característica puede haber? Y bueno, el tipo de manubrio, la cantidad de platos, el color de la bici, el cuadro si es para dama o para caballero. Entonces, vemos que el objeto que yo tengo ahí y quiero extraer, le tengo que empezar a buscar todas las características que tenga. Mientras más atributos y características yo consiga de ese objeto de la vida real, para llevarlo a la vida, a la abstracción propia de un lenguaje de programación, más representado va a ser ese objeto de la vida real. Después vienen los métodos o procesos u operaciones que nosotros hacemos con el objeto. Y en este caso las operaciones o los métodos son
girar, es decir, doblar, pedalear, frenar. Entonces, como desarrollador voy a tener que programar todos esos métodos para que cuando yo tenga un objeto, aparte de las características definidas, y voy a tener los métodos. Si los métodos se llaman, quiero frenar, porque apreté tal tecla, quiero frenar, bueno, voy a tener que llamar al método frenar para que me frene la bici. Esa es la idea. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, Bien, profe. profe. Bueno, ¿qué otro tipo de objeto tenemos? Y bueno, tenemos un libro, un foco, un auto, una lapicera o un fibrón, esto, un mouse, una silla. Todos son objetos de la vida real. Yo puedo desarrollar clases que me abstraigan y me lleven a un código estos objetos de la vida real. ¿Tá? Como dijimos recién, estos objetos de la vida real se desarrollan o se abstraen en un lenguaje de programación orientado a objetos y se abstraen a través de clases. Vamos a ver, si bien hemos visto lo que son las clases, vamos a empezar a tratarlas de otra forma. ¿Qué más objetos tenemos? Personas, ¿tá? O sea, yo puedo tener un objeto que sea persona y de ahí sacar los distintos tipos de personas, ¿tá? Animales, y puedo puedo definir una clase que me represente el objeto animal y después a partir de ahí ir instanciando y sacando distintos tipos de animales. La idea es que ustedes vean en estas diapositivas que cualquier, vamos a llamarle cosa, de la vida real, puede ser abstraído, tomado, abstraído y llevado a un lenguaje de programación a través de una clase y crear un objeto en ese lenguaje de programación orientado a objeto como es Java en este momento que estamos viendo. Entonces, ya sabemos lo que es un objeto, pero quiero que les quede bien qué es una característica, un atributo o propiedades de un objeto. ¿Tá? Y bueno, una característica define a los objetos. Es lo que el usuario va a poder ver. Por eso yo le decía a los de la bici. La bici va a tener un color, va a doblar, va a tener un tipo de manubrio, un tipo de asiento. Entonces, cuando nosotros creamos un objeto de la bici, y bueno, el usuario va a ver lo que nosotros le mostremos. ¿Tá? Entonces, estos atributos o características son variables que van a estar dentro de los objetos y que van a contener los valores del objeto. Es decir, por ejemplo, la variable var color, yo voy a decir, bueno, la bici va a ser de color verde. Esta otra bici va a ser de color rojo. Entonces, ¿quién contiene esa característica del objeto? Es la variable. Vieron que nosotros veníamos declarando variables, ¿tá? Que hay distintos tipos de datos para declarar variables. Y bueno, ahora ustedes tienen que saber que el declarar una variable dentro de una clase están definiendo una característica de ese objeto. En este caso, estamos definiendo el color en el ejemplo, ¿no? Y que quede claro que es una característica o atributo o decir propiedades de un objeto es lo mismo. ¿Tá? Muy bien. Por ejemplo, atributos de un objeto, de una canción. Yo tengo que extraer una canción. Y bueno, puedo tener un autor, un intérprete, una duración, un estilo, son atributos, propiedades. ¿Tá? De un automóvil, que es otro objeto de la vida real, va a tener una velocidad, una aceleración, una dirección, un color, una cantidad de caballos de fuerza, eh, un rodado de cubiertas, etcétera. Son todas propiedades que van a definir al objeto automóvil. También podemos tener objetos como este, ¿no?
como una fracción, que está definida por un numerador y un denominador, y ahí tenemos dos atributos de ese objeto, fracción, que es el numerador y es el denominador. ¿Tá? También podemos decir una suma, podemos extraer una suma y vamos a tener dos eh, atributos, número 1 y número 2, que después los sumaré. También la fecha es un objeto, ¿tá? Lo puedo tratar como un objeto. Estos ejemplos es más que nada que ustedes vean que todo el rango de posibilidades que ustedes tienen para crear un objeto. Todo lo que a ustedes se les ocurra que puede tener, ya sea físico, virtual, que ustedes pueden definirle características y aparte de las características definirle algún que otro método, es un objeto. Y lo pueden tratar como un objeto. Bueno, y todas estas propiedades, como venimos diciendo, van a tener valores. Y esos valores van a dar el estado de un objeto, van a definir el estado de un objeto. Es decir, si volvemos a la bici, yo voy a tener una bici color roja, mountain bike, rodado 29, eh, con tantos cambios, ¿tá? Y puede haber otra bici que tenga otras propiedades totalmente diferentes y obviamente el estado va a ser totalmente diferente a la opción 1 que les di yo de bici. Entonces, volviendo a la bici, teníamos, o podemos tener un objeto 1, ¿tá? Bici 1, que es el rodado es de 29, el asiento es alargado, la cantidad de rayos son 17, el color es verde. Pero podemos tener otro objeto. Estamos hablando de objetos virtuales. Yo puedo instanciar a mi clase y decir, bueno, ahora definí otro objeto más, pero el rodado va a ser de 26, el asiento es chato, la cantidad de rayos son 25. Entonces, el estado de esos dos objetos van a ser diferentes, pero los dos provienen del objeto bicicleta. ¿Tá? Son dos instancias diferentes, como se denomina en programación orientada a objetos, pero que provienen del mismo objeto bicicleta. ¿Tá? Muy bien. Y llegamos a lo que son los métodos y su comportamiento. ¿Tá? Siempre el comportamiento de un objeto va a estar definido por los métodos que tenga desarrollado. O sea, ese comportamiento sí o sí va a tener un método por lo menos para que define el comportamiento del objeto. Es decir, en cuanto a la bici, pedalear. Por lo menos necesitamos pedalear en la bici. ¿Tá? O va a tener más métodos que definan otro tipo de comportamiento en lo que es el objeto. Entonces, nosotros volvemos a la bici y decimos, el objeto 1 va en la bici punto 1, 1 punto frenar, va a pedalear, va a doblar. Es decir, son todos métodos de la clase que nosotros programamos, donde representamos al objeto bicicleta, ¿tá? Que al instanciar cada uno de los objetos, los pueden usar sin ningún problema. ¿Tá? Acá vemos que son dos instancias diferentes y utilizan los mismos métodos. Entonces, los atributos van a definir o las propiedades van a definir el estado de un objeto, ¿tá? Y con los métodos el comportamiento de un objeto. Muy bien. Se pueden instanciar varios objetos de la misma clase, que es lo que veníamos viendo en la diapositiva anterior. En esta tenemos dos objetos que vienen de la misma clase, bicicleta. Pero tengo dos instancias, bici 1, bici 2.
Entonces, no hay problema. Se pueden instanciar todos los que nosotros querramos. Esto se llama instanciar. Yo tengo el objeto mío, la clase, que se llama bicicleta, la variable que va a representar esa instancia, y con la palabra reservada new y la clase que yo estoy instanciando, estoy definiendo una nueva instancia de ese objeto. Por ejemplo, acá tenemos 4 instancias. ¿Ah? Todas estas instancias en variables diferentes quedan referenciadas en memoria esperando que le pasemos datos. Por ejemplo, una propiedad. Por ejemplo, el color. Entonces la bici 1 va a ser color rojo, la bici 2 va a ser color verde, la bici 3 va a ser color azul, la bici 4 va a ser color blanco. Entonces, cada una va a tener una propiedad de color en cuanto al color diferente. Vuelvo a repetir, cada vez que esta es la forma de instanciar una clase. Para eso primero la tengo que desarrollar a la clase, la tengo que tipear. Una vez que la definí, la puedo instanciar desde algún lugar de esta forma. Cada vez que instancio una clase, en memoria, ¿se acuerdan con lo que hacíamos para los arrays? Lo que se creaba una referencia. Bueno, en memoria RAM se crea una referencia para cada una de las instancias que ustedes han definido. Y llegamos a lo que es clase, que dijimos que era lo mismo que objeto. Están muy relacionados. Hay un par de diferencias entre lo que es la clase y lo que es el objeto. Obviamente el objeto es una entidad concreta que existe en el espacio y en el tiempo. Es mi silla real, es mi bici real. Y la clase representa solo la abstracción, la esencia de ese objeto. En esta diapositiva nosotros ya empezamos a decir, objeto es el de la vida real y clase es lo que yo estoy programando o lo que estoy llevando en cuanto a abstracción a ese código. La clase siempre va a tener un nombre que represente al objeto. Si yo tengo el objeto mesa, no le voy a poner silla, ¿tá? La clase. La clase se va a llamar mesa. Y a partir de ahí empezaré a definir los atributos que tenga esa mesa y los métodos que tengo que definir para esa mesa. Por ejemplo, moverla es un método para una mesa. Entonces acá ya empezamos a decir clase, ¿tá? Vamos a instanciar una clase y la clase va a representar una abstracción del objeto real. ¿Está acá? ¿Está difícil? No, no. Por ahora no, profe, venimos bien. El tema es la práctica. Ahí se va a complicar, me parece. Me parece que no, que es muy fácil. Aparte les estoy enseñando yo. No, no es tan difícil. ¿Está? Lo importante es agarrar todos estos conceptos. Bueno, acá dice una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común. Y sí, porque estamos creando una clase a partir de una abstracción de un objeto real. Y ese objeto real, llámese silla, y va a tener que tener un conjunto de objetos que van a compartir una estructura común y un comportamiento común. ¿Tá? Toda silla se mueve, en toda silla se sientan, en toda silla la doy vuelta, no sé qué otro método podemos hacer con una silla, pero sí, es básicamente eso. Fíjense que acá yo tengo una clase que esta clase es padre de todas estas clases, por ejemplo, ¿tá? O pueden que estas no sean clases, sino pueden ser que sean instancias de aves y que acá en esta clase aves yo tenga todas las características y atributos necesarios para poder instanciar un águila, instanciar una gallina, instanciar un avestruz, instanciar un pato. ¿Tá?
Entonces fíjense que las clases, mientras más detalladas tienen los atributos, mejor voy a poder definir las instancias y van a ser más representativas a las clases. Bueno, entonces como clase, también podemos decir, para repetir, es una entidad que tiene atributos y procesos, esos procesos son los métodos, inherentes al propósito y funcionamiento de la misma, es decir, de acuerdo a la abstracción del objeto real que yo traje. Los atributos van a identificar las características de la clase y los procesos establecen su comportamiento. Vuelvo a repetir lo mismo, pero con otras palabras. Los atributos me dan las características de la clase y los procesos establecen el comportamiento. ¿Tá? Recién en la bici teníamos atributos como el color, o el tipo de asiento, o el tipo de manubrio, y como procesos o métodos teníamos el frenar, el pedalear, el doblar, etc. Llegamos a un concepto que se llama principio de ocultamiento, y la idea del principio de ocultamiento es que en nuestras clases las características o atributos que representan a nuestras clases se utilicen solamente o lo puedan ver solamente en la clase propiamente dicha. Es decir, no se vean para afuera los atributos. Y alguna vez que otra vez vamos a ocultar algún método. ¿Tá? Por lo general los métodos se muestran, los atributos no se muestran. ¿Tá? Entonces, todo esto se logra a través de algo que se llama, en lo que es los lenguajes de programación, modificadores de accesos, que ya los hemos visto, pero ahora ya tienen nombre, modificadores de acceso. ¿Tá? Y bueno, son palabras reservadas que van colocadas delante del atributo o del método o del tipo de datos que nosotros manejemos. ¿Tá? Y bueno, la idea es que de acuerdo a ese modificador de acceso yo tenga desde afuera más accesibilidad o menos accesibilidad hacia una característica, por ejemplo. Entonces yo soy el desarrollador y yo digo, esta característica no quiero que la vea el usuario de afuera, salvo que la modifique o la use, pero no me sepa cómo se llama ni nada. ¿Tá? Entonces, eh, tengo la posibilidad de definir modificadores de acceso. ¿Y cuáles son los modificadores de acceso? Los cuatro que vemos ahí. El public o el public, el protect, el default y el private. Son cuatro modificadores de acceso que se utilizan mucho. Nosotros hemos utilizado el public porque el otro ya venía por defecto cuando declarábamos las variables con private. Y fíjense, los cuatro modificadores se ven en la clase. Cuando yo creo una clase, depende que le ponga, lo voy a ver en la clase. Ahora, private ya no lo veo en el package, pero si es default, protect o public, sí lo veo en el package. Fíjense que en una subclase solo veo protect y public, y en otros, cuando es público, lo pueden ver. O sea, lo más lejos que puedo llegar es cuando defino algo con un modificador de acceso que es público. Bueno, veamos cada uno. Private, solo es accesible desde el interior de la propia clase, usando sus propios métodos. Entonces, por eso yo le puse private, integer var color igual a 1. ¿Tá? Entonces, eso es un modificador de acceso. El private es un modificador de acceso. El public también es un modificador de acceso, es un miembro público y se accede tanto desde adentro de la clase como desde el exterior de la misma. ¿Ah? Entonces yo a todo lo que le ponga público es porque quiero que el usuario lo pueda usar desde afuera de la clase. Después tenemos el default, un miembro que no sea marcado con ningún calificador de acceso asume estatus de acceso por defecto.
lo cual significa que será público para clases en el mismo paquete, pero privado para el resto. Es decir, ¿se acuerdan que veíamos los packages? Si yo estoy dentro del mismo package, lo voy a poder ver. Es público. Pero si estoy fuera de ese package, seguro que no voy a poder ver si no le pongo algún modificador de acceso como el public. El protect, las clases del mismo paquete y que heredan de la clase pueden acceder al mismo paquete. Eso ya lo vamos a ver porque es un poquito más complicado porque todavía no vimos lo que es heredar. Entonces, cuando veamos lo que es herencia, en programación orientada a objetos vamos a poder explicar bien lo que es el protect. Entonces, los dos más importantes, private o public. Si yo no omito y no pongo ninguno de los dos, estoy manejando algo por default. Y default significa que yo puedo mostrar, en este caso, la variable varColor por toda la clase, siempre que estén en el mismo paquete. Cuando quiero salir a otro paquete, a otro package, que lo puedo hacer, no lo voy a poder tener o usar a esta variable varColor. Muy bien. Resumen, ya lo vimos, ya lo analizamos. Ténganlo en cuenta. Como siempre les digo, repasen, porque si no repasan el teórico, hay que ser con un coeficiente muy alto para ir acordándose de todo y entendiendo de todo. Siempre hay que repasar. A todos nos pasa. Así que repasen. Y llegamos a la palabra reservada de static. ¿Se acuerdan que la usamos la clase pasada? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, ¿qué dice? El modificador de acceso, o sea, tras el modificador de acceso, un atributo se puede declarar como estático. ¿Y por qué se declaran como estáticos? Porque va a existir una copia de este atributo, perdón, va a existir, sí, una sola copia de este atributo para todas las instancias de la clase. Es decir, yo declaro algo estático y cuando se instancia algo, esa instancia nueva, la variable que es estática tiene el mismo valor. Por ejemplo, yo quiero que todas mis instancias de ahora, de hoy en día, porque estoy fabricando instancias de bici, sean color roja, yo puedo definir, bueno, una variable estática de color roja. Utilizo varColor rojo, se va a llamar la variable. O en este caso, como está el pi es lo más común que hay para definir. O sea, cualquier instancia de cualquier variable de una clase que tenga que ver con parte de aritmética o lo que sea, en ese entorno, obviamente que es el mismo valor de pi para todos, ¿no? Entonces se define como estática. Eh, a ver si se lo explico de esta forma. Con mi famoso... Yo voy a tener una clase, una instancia de una clase, instancia de la clase bicicleta. Muy bien. ¿Está? Lo vamos a llevar afuera. De la instancia de la clase bicicleta, vamos a tener bici 1, ¿está? En memoria, ¿no? Estamos en memoria RAM. Todo esto blanco es memoria RAM. Voy a tener bici 1 con todos sus atributos y métodos. Y voy a tener, la voy a hacer un poco más chica porque es otro objeto, voy a tener bici 2. Entonces yo instancié dos objetos, los tengo en memoria, ¿está? Pero la clase tiene una variable estática. Tiene una variable estática que cuando yo instancio o hago instancias de la clase, en este caso bicicleta, esa variable estática siempre va a ser igual.
Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, si la variable estática es pi, vamos a poner pi, siempre va a ser igual a 3.14. Y acá, en esta instancia, también tiene el mismo valor. ¿Está? Veamos en una bici. ¿Y cuántos platos tiene una bici playera? Y bueno, la bici playera tiene un plato. Entonces, yo defino como estática la variable var plato para bici playera. No vamos a omitir lo otro. Y digo, como es estático, el valor es 1. Y en esta instancia también va a ser 1. El usuario no va a poder cambiar este valor. Eso es estático. Entonces, cada vez que instancio, todo lo que es estático lo toma el objeto, en este caso bici1, y lo maneja como estático. ¿Está? Entonces, esto es estático, y cada vez que instancio, cada objeto lo va a tomar igual. Que obviamente, si yo defino el color de esta bici, puede ser rojo, el color de esta bici puede ser verde, y no son variables estáticas. ¿Está? Van cambiando. Eso lo tiene que ver con el concepto de estática. Todo esto es memoria, ¿está? Acá están las instancias de la clase, hay referencia de esa variable a todo el espacio que ocupa en memoria la clase, o la instancia en ese caso. Bueno, es decir que existe un único valor común a todas las instancias. Eso es estático, ¿está? Los atributos estáticos también se les llama atributos de clase. También se les llama atributos de clase. Bueno, estas son algunas palabras reservadas que yo puedo hacer. Puedo definir un private static doble, que es el pi. Puedo definir algo como string, que es la password, cosa que no se debe hacer. Puedo definir una variable que es pública, pero es static, es el precio por defecto, igual a 100. Entonces puedo definir muchas cosas estáticas para que cuando mi instancia se cree, eso vaya por defecto con un determinado valor y todas tengan ese mismo valor. Bueno, llegamos a lo que es métodos. Y por eso tuve que explicarles métodos la clase pasada. ¿Tá? Si bien fue una sola clase, pero tratamos de aprender lo que era un método. ¿Tá? Y ahora vamos a ver distintos tipos de métodos. En una clase tenemos distintos tipos de métodos. Como verán, tenemos métodos constructores, destructores, modificadores, selectores, iteradores. Si lo vemos ordenado y organizado, podemos tener todos estos métodos. Fíjense, de acceso, de actualización, los constructores y destructores. En cuanto a acceso, tenemos el método get, que es por lo general se utiliza para traer el valor de una variable, de un atributo o una característica. Después tenemos de actualización, que son los iteradores, que no lo vamos a ver por ahora, pero los modificadores, el método set. Cada vez que ustedes vean en un código la palabra set, es porque están cambiando o actualizando algún atributo de una determinada clase. Después tenemos los constructores y destructores. Los constructores construyen. Qué bien, profe. Constructores construyen. Sí, hay métodos que cuando yo instancio a la variable, a la clase, necesito un método constructor que me construya ese objeto. ¿Está? Con las características que el desarrollador ha definido. Entonces hay métodos constructores. Hay distintos tipos de métodos constructores. Están los que no se les pasa parámetros y están los que
se le pasan parámetros para ya instanciar un objeto con una determinada característica. Y los destructores destruyen. ¿Por qué? Porque cuando yo no uso más las instancias que tengo en memoria, por ejemplo, no uso más estas dos instancias, ¿tá? Hay que destruirla a esas instancias, porque si no, quedan ocupando memoria. Y hay opciones para no borrarlas como están así, porque el que borra todo es el garbage collector. No sé si se acuerdan, ¿tá? Pero sí le puedo decir al garbage collector, che, todo eso que está encerrado entre ese rectángulo, yo quiero que me lo elimines porque no lo uso más. Entonces, cada tanto pasa el garbage collector y elimina de memoria lo que no se usa más. Entonces, hay métodos destructores, es decir, que destruyen las instancias que nosotros hemos creado del objeto. Bueno, el constructor es un proceso que se encarga de, miren todo lo que hace el constructor, ya lo vamos a hacer en el NetBeans. Reservar espacio de memoria por los datos de objeto, por eso yo le dije, cuando se instancia, va al constructor y va a reservar el espacio de memoria. Inicializar los atributos del objeto, es decir, darle un estado inicial. Mi bici quiero que sea de tal, entonces el constructor dice, bueno, me dijo que sea me pasó por parámetro tales características, yo construyo la bici en base a esas características. Y obviamente toda clase tiene que tener un método constructor, si no, no la puedo instanciar. Por ejemplo, ya empezamos a ver código, ¿tá? Método constructor, la llamada al método, a la instanciación de esa clase, y el método constructor hará lo que tiene que hacer para construir esa instancia de esa persona. Y acá tenemos, por más que tengamos 3 líneas de código, tenemos muchas cosas para aclararle, muchas instrucciones para aclararle a ustedes lo que venimos viendo. Primero, creamos una clase. La clase es persona. Siempre las clases se crean con el nombre en singular. Bicicleta, auto, eh, persona, mesa, ¿tá? No en plural. Toda clase va a tener un constructor. Fíjense, público, el modificador de acceso, y el mismo nombre con el que se creó la clase. Y nada más. ¿Qué puede cambiar en este constructor? Y que puede haber parámetros que recibe el constructor. ¿Se acuerdan que los métodos le podíamos pasar parámetros? Y bueno, puede haber parámetros o no. Yo puedo estar en este método constructor, puedo no recibir parámetros, pero yo declaro todas las variables y atributos o atributos de una determinada forma. Es decir, un color rojo, un rodado 29, cantidad de radios 15. Entonces, es un método constructor por defecto. O sea, si vos no me pasás parámetros, yo puedo usar ese método constructor. ¿Cómo se llama el método constructor? Y bueno, cuando llamemos de otro método, en este caso el main, creamos la instancia, es decir, desde la persona, desde la clase persona, yo defino una variable y con la palabra reservada new, en la clase persona, creo la instancia. Automáticamente va a venir el constructor y me va a crear una instancia de acuerdo al constructor que yo tenga. Entonces, siempre necesitamos un constructor en toda clase. Bueno, y el destructor, como yo les dije recién, liberar la memoria reservada para los datos del objeto. Esta es una opción, bastante difícil de usar, pero es la opción. Yo si quiero, no quiero ir al NetBeans tan rápido, porque si no nos sale y no volvemos más a las diapositivas. Yo si quiero puedo destruir un objeto, por ejemplo, bici1, diciendo ahora es igual a nu. Y lo que hago es
cortar la referencia que tenía a bici1. ¿Está? Entonces, esta referencia que había a bici1, acá, se corta, no hay más referencia, entonces después el garbage collector se encarga de eliminar también esa parte de memoria que estaba instanciada con bici1. Y si también quiero hacer lo mismo con bici2, hago, es una línea de código, ¿no? Una instrucción, igual a null. Null es decir, no tiene nada. Cerré todo. Entonces estoy haciendo lo mismo. Estoy rompiendo el nexo que hay, o la referencia que hay, a esa instancia en memoria, y ya después el garbage collector se encargará de limpiarme la memoria porque ya no hay referencia. Bueno, y vienen los modificadores de seteo. Después van a ver los get. Pero por ahora es de seteo. Setear. Los modificadores de seteo o los métodos de seteo, sí, son métodos modificadores, cambian el estado de un objeto. Es decir, yo ya no quiero que la bici sea roja, sino que sea verde. De alguna forma lo voy a tener que desarrollar, codificar, definir una instrucción para que cambiar el valor de ese atributo. Fíjense, acá tengo el atributo número, el modificador o método modificador se llama setNúmero, no devuelve ningún valor porque tiene el void como palabra reservada, tiene el void, pero recibe un parámetro que viene de afuera. Ese parámetro lo recibe con el nombre num, o sea, este es el parámetro, y se lo pasa a la propiedad de esa clase, que es número. Hay una propiedad que se llama número. Y digo, bueno, viene el 10, se lo paso, ahora mi propiedad o atributo número vale 10. Al ratito entra otro valor, entra el 20, ahora mi propiedad vale 20. Entonces el setear se utiliza para cambiar valores en un atributo. Veamos el ejemplo. Yo tengo una clase métodos. Le puse nombre métodos. Tengo dos atributos. Uno string, que es el nombre, otro entero, que es edad. Estos son dos atributos. Ya estamos saliendo de la teoría y pasamos a lo que es la práctica. Y tengo un método modificador de esos dos atributos, uno que se llama setNombre y el otro que se llama setEdad. Con dos parámetros que no siempre son del mismo, no tienen el mismo nombre que las propiedades, traten de no ponerlo porque se les va a empezar a complicar. Siempre traten de poner otro nombre. Y fíjense que lo que entra de afuera, entró el nombre Rodolfo, y ahora esa propiedad o atributo tiene el nombre que se llama, propiedad o atributo nombre, es igual a Rodolfo. Al ratito viene otro que se llama Andrés, al ratito viene otro que se llama Carla, y bueno, van cambiando de esta forma el atributo nombre. Lo mismo pasa para edad. Es el mismo análisis y la misma lógica. ¿Está? Entonces son pocas líneas de código para entender muchas cositas. Una clase, los atributos. Fíjense que ahora vemos cómo se crean los atributos. Son variables del tipo privada con un determinado tipo de datos que representan a la característica del objeto. ¿Está? Y acá tenemos el método set. Ahora veamos el método get. El set era para cambiar el valor a un atributo. El método get es para devolver el valor que tiene el atributo en un determinado momento. Y si estoy devolviendo en un método, tengo que utilizar la palabra reservada return. Por ejemplo, acá estoy devolviendo el saldo de esa instancia, de ese objeto en ese momento. Alguien llamó a la propiedad saldo y bueno,
Esa propiedad saldo tiene un método selector get, lo llamo y lo programo de esta forma yo para que lo utilice después el usuario. Veamos acá. Tengo una clase que es funcionario, tiene un nombre, un atributo, perdón, del tipo nombre, faltó la BR, ¿está? Y tengo el método selector getNome, que sería el mismo sacado de este atributo, que devuelve el nombre del funcionario, por ejemplo. ¿Está? Entonces, fíjense la diferencia entre el set, que es para setear, para definir un nuevo valor de la variable, de esa característica de la clase, y el get, que es para devolver qué valor tiene un determinado atributo o propiedad del objeto. Entonces, si yo tuviera acá public float get color, y bueno, en una determinada instancia es color verde, entonces me va a retornar que tiene color verde. Ya lo vamos a hacer. Y bueno, y por último, vemos el toString. Todos los objetos que creamos en Java, todos los que vamos a crear, van a heredar de una clase que se llama Object, sin la T, ponme la T ahí, el método toString. Y la idea es convertir algo en string o mostrar un string de carácter. Eso viene, no les voy a explicar mucho más, pero las clases heredan, hay una posibilidad de heredar. Cuando heredas atributos, propiedades y métodos. Hay una clase principal que es la que está arriba de todo, que es la object, y esa clase object tiene un método toString, que ustedes lo pueden cambiar si quieren, ¿está? Por ejemplo, acá está usado el método toString, ustedes ponen el nombre de la instancia que usaron, la variable, punto toString, y algo les va a mostrar siempre. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tomar ese método y reescribirlo o sobreescribirlo para adaptarlo. ¿Está? Entonces, lo podemos hacer sin ningún problema. No quiero adentrarme más en. Bueno, esta última media hora, hasta acá no se entendió nada. No, algo se debe haber entendido. ¿Qué dicen? Mientras tomo mate. Quedaron en silencio, ¿eh? A ver qué dicen en el chat. Algo sí se entendió, profe. Muy bien, algo se entendió. Muy bien. Entonces, si se entendió, vamos a seguir trabajando con el ejercicio que veníamos trabajando. Pero ya con la idea de programar desde el punto de vista de orientado a objetos. ¿Está? Nosotros lo hicimos, yo lo hice, pero no sé si ustedes lo hicieron, y en ningún momento tuvimos en cuenta la programación orientada a objetos. ¿Está? Entonces, vamos a programar esto en base a una programación orientada a objetos. ¿Y qué objeto nosotros tenemos que abstraer de esta consigna? ¿Qué dicen ustedes? Mientras me voy, El artículo, profe. ¿por qué el artículo? Quiero escuchar. Uno dijo artículo. Porque no eran las cosas físicas, los artículos. Sí, pero nosotros, ¿qué es lo que queremos nosotros acá? ¿Qué es lo más importante de esta consigna? Ah, la factura, la factura. Exacto, la factura. Necesitamos traer la factura, necesitamos crear un objeto que me represente a esta factura en esta consigna. ¿Está? Y esto es lo bueno de la programación orientada a objetos, que yo voy a crear un objeto, una clase factura, y esa clase la voy a poder utilizar en nuevos proyectos después.
a ese objeto. Es más, lo voy a poder ir mejorando a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a crear un proyecto y le vamos a llamar eh, factura PO, como para que se sepa que es programación orientada a objeto, ¿está? Que no es, acá tiene que representar muy bien el nombre también, pero bueno, le vamos a poner factura programación orientada a objeto. Creo el proyecto, ¿se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Bueno, obviamente, como les digo, siempre lo estuve practicando para ver eh, y manejar. Bueno, ¿qué hacemos? Yo acá tengo un método acá, el método main, ¿está? Muy bien, el método main. ¿Y esto qué es lo que es? Una clase. Pero esta clase dice factura programación orientada a objetos. Es mi clase principal. Dijimos que el método main, cuando empezaba un proyecto, empezaba por acá. Entonces, ¿qué hago yo? Y voy a crear mi nueva clase, Java Class, donde a esa clase le pongo factura. ¿Está? Que va a estar dentro del proyecto factura programación orientada a objetos. Y me crea la clase factura. Muy bien. ¿Y qué dijimos recién en el teórico? Y que lo primero que hay que definir son atributos o propiedades, ¿tá? Y después tenemos que definir métodos en una clase para extraer lo que nosotros queremos. Nos vamos a basar en la consigna. Y la consigna dice todo eso que está ahí, pero hay algo que me está destacando las propiedades de la factura. ¿Cuál es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las propiedades acá de la factura? ¿Se acuerdan? Digo, ¿lo pueden ver? ¿Cuál es la propiedad de una factura acá? Las propiedades de la factura son tres, las que vemos acá. El número de factura, ¿tá? El código del artículo, la cantidad vendida en litros y el precio por litro, que es fijo, pero también es un atributo de la factura. ¿Tá? Entonces, voy a definir los atributos. Un private, de acuerdo al principio de ocultamiento, tiene que ser, va a ser número de factura. ¿Tá? Muy bien, otro private, que es entero, es otro atributo de la factura, que es producto. ¿Estamos? Otro private, que es un entero, que decimos cantidad de litros. Y otro private, que es un entero, que decimos precio por litro. Bastante largo el nombre, pero representativo. ¿Se ve? ¿Qué son estos atributos de esta consigna que nosotros nos han dado, no? Si vamos los atributos de una factura real, nos faltan un montón y no son todos estos, ¿no? Así que, pero por ahora tenemos nuestro nuevo objeto representado en la clase factura con estos atributos. Muy bien, listo. ¿Qué dijimos? Que hay que crear un método constructor.
¿Y cómo se creaba el método constructor? Según la diapositiva, con un modificador de acceso que es público y con el mismo nombre que tiene la clase. ¿Está? Eso es un método constructor. Miren, así de simple, un método constructor. Y yo quiero que mi instancia de ese nuevo objeto se construya de acuerdo a algo. ¿Sí, Bill? ¿Levantaste la mano? Bill. Bueno. Eh, listo. Este es un método Ahí le constructor. pregunto por el chat, profe. Ah, perdón. El show, no sé, a mí me sale. O sea, yo te lo voy a hacer acá aunque no va. Pero a mí me sale. Apretás show, o escribís, mejor dicho, show con minúscula. Apretás la tecla tab y sale. Es raro. Tendrás algo desconfigurado en el Apache NetBeans. Por defecto viene bien configurado, ¿no? Salvo que hayas tocado algo y no te lo toma. Es todo con minúsculas aún, ¿no? Bueno, estamos en el método constructor. ¿Está? Yo quiero que si el usuario utiliza, no me pasa parámetros, utiliza una instancia sin parámetros, no me pasa valores. Entonces yo digo, número de factura, le voy a decir que se va a instanciar con 0. El code producto se va a instanciar con 0. Es decir, nosotros le damos cómo se va a instanciar ese objeto, porque el usuario utilizó el constructor sin parámetros. Entonces tengo un constructor acá por defecto. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si me pasan parámetros? Entonces voy a tener que crear otro constructor con parámetros. Y bueno, ¿y cómo son los parámetros? Int número, int code producto, nunca de los mismos, el mismo nombre que tienen los atributos, ¿no? Coma, integer, can li, coma, integer, precio li. Muy bien. Ahora, el usuario me pasó parámetros, me pasó valores para construir el objeto. Entonces, esos valores que yo tomo con los parámetros, los tengo que igualar a las propiedades. ¿Tá? Entonces, el número de factura, que es una propiedad, es igual a número. Fíjense cómo se ve. Yo lo veo de forma rosita, pero si ustedes lo ven, son los atributos y número es el parámetro. Entonces quiere decir que voy a construir el objeto con los datos que me pasó el usuario. ¿Se va entendiendo? ¿Está? Entonces, yo tengo dos constructores. Uno, por defecto, en el caso de que no me pasen, el usuario no me pase ningún valor. Y el otro, en el caso de que quiera utilizar para pasarme valor. Entonces tengo dos constructores. ¿Está? Muy bien. Hasta ahora, todo muy lindo. Entonces, yo vengo acá, por ejemplo. Ya lo vamos a hacer. Y ahora viene algo muy importante que hay que hacer en todas las clases. Por eso lo primero que hay que analizar, relevar y estudiar bien son los atributos de cada clase.
para así hacerlo todo de una sola vez. Tengo que hacer los métodos get, ¿está? Los métodos get y set de cada uno de las propiedades estas que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque acá construí instancié el objeto. Ya tengo, está bien, estoy instanciado, pero tengo el número factura, tengo un número. En código de producto tengo un código de producto en la instancia. Pero recuerdan que podíamos modificar el código de producto. Entonces, después yo necesito de los métodos get and set para o modificar o para mostrar el valor de un atributo. Y acá viene algo muy importante que tiene NetBeans, muy fácil de usar NetBeans, lo único que hay que entender que es lo que estamos haciendo. Yo tengo mis atributos acá, vuelvo a repetirles las características que definen al objeto, en este caso factura, y yo puedo utilizar el botón derecho, me va a salir el menú, porque si no tengo que programar mucho, donde dice Insert Code o código para insertar en el caso que tenga castellano, y me va a salir qué quiero insertar, un constructor, un logger, un getter, un setter, o sea, un get, un set, o los dos juntos. Le digo los dos juntos. ¿Y qué me va a salir? Y cada una de las propiedades que tiene mi clase factura. Cada una de las propiedades que tiene mi clase factura. Muy bien. Entonces, ¿cuál quiero? Definir el get y el set. ¿De todas? Y sí, de la cantidad de litros, de la cantidad de producto, del número factura, del precio por litro. Entonces la selecciono a todas y hago generate o generate y automáticamente tengo todos mis get y todos mis set sin tener que programar yo, porque si no es algo muy tedioso programar todo esto. Entonces tengo el get para mostrar el número de factura en caso de me lo pidan, el set para modificar el número de factura. Si yo no quiero que se modifique el número de factura, yo puedo borrar esto y no le va a salir nada al usuario. Nunca va a poder modificar el número de factura. Si no, en la instancia va a quedar con ese número y listo. El get code producto para mostrar el código de producto. El set code producto para modificar el código de producto. Lo mismo para cantidad de litros, un get y el set. Y lo mismo para precio por litro. ¿Está? Tenemos el get y el set. Esto no, los constructores siempre van arriba. Así que perdonen, pero voy a cortar y voy a poner acá arriba. Se ve que cuando lo inserte, control X, acá está el get y el constructor. Bueno, y el otro estarían acá. Yo ya tengo una clase, así como quien no quiere la causa, acabamos de crear una clase con un método constructor y su get y set. ¿Quién levantó la mano? Que no alcancé a ver. Yo, profe, consulta. Sí. ¿El Visual Studio también tiene este método de clic derecho? ¿O solo el NetBeans? El Visual Studio Code, no sé, no, porque viste que estoy usando, no usé nunca el Java en el Visual Studio Code. Y como vi al principio que era medio, este es más práctico en NetBeans. Capaz que lo tenga, porque, digamos, si no es muy tedioso. Vos imagínate que si acá tenés 15 propiedades que identifican a tu objeto, tenés que programar los 15 get y set para, o sea, son 30 get y set que tenés que hacer. Esa es la idea. Pero Claro, sí. bueno, Recién acá chusmeé en el Visual y no lo ubicaba a la opción esa. Por eso preguntaba. Capaz que está en otra parte. puede que sí, sí. Pero bueno, lo importante es que hayas entendido qué es lo que es el get y el set. Después se consigue eso, seguro que lo tiene. Bueno, tenemos la clase. Muy bien.
Tenemos la clase factura con dos constructores, uno por defecto que es todo cero, el otro, eh, el otro con parámetros que va a recibir, con unos determinados valores en cada propiedad cuando se instancie. Y ahora vamos a usarla a la clase en estos últimos minutos. Tenemos que programar el menú y todo eso que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, teníamos una variable OM. Muy bien. ¿Y qué vamos a tener? Y teníamos que importar el escáner porque tenemos que usar el escáner. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, todo lo estoy haciendo porque me acuerdo, ¿no? Pero para que no nos estés dando error, definíamos una instancia del objeto escáner y era del tipo system, le pasábamos como parámetro im. O sea, todo esto que estoy haciendo acá, ustedes ya lo hicieron con la clase factura. O sea, Scanner ya está programado por alguien, yo creo una instancia y la instancia le pasa un parámetro, que es system.in. Muy bien. ¿Qué más? Tengo que definir el array. El array era a factura. Muy bien. Que era de 4 posiciones. Podemos hacer lo demás si queremos. ¿Está? Muy bien. Eh, Perdón, lo debería que instanciar. Muy bien, tenemos el array, que dice acá. Eh, Ahí está. Listo. Después vamos a tener el famoso imprimir, yo lo tenía por acá. Vamos a hacer sí, un método que era public, era estático. Eh, Ese método lo teníamos que llamar imprimir menú. Muy bien. ¿Qué me falta acá? Me falta la palabra void para que no devuelva nada. Listo. Y ahora voy y lo busco y lo copio. Discúlpenme, porque si no, no terminamos más. Copio todo. Estaba por acá. Imprimir menú. Acá está. Listo. Copio todo y ya lo tenemos. Vamos acá y lo copio. Listo. Eh, ¿Qué le pasa con OM? Es SC. Tenemos de acá. SC igual a new scanner. No sé por qué no me lo toma. Ah, porque no es estático también. Bueno, ya tenemos el menú. Entonces, ¿qué hago? Y digo, OM es igual a imprimir menú. Punto y coma. ¿Está? ¿No se llama así? Lo copio, lo pego. Listo. Lo ejecuto. Todavía no hemos usado la clase, ¿no? Esto es para no trabajar en lo que ya veníamos muy avanzado. Ya tengo el menú. Aprieto 1, no va a pasar nada, se va a acabar porque no estoy haciendo nada. ¿Qué pasa después que
Imprimimos el menú, llamamos al while y decíamos OM igual distinto de 8. Le vamos a sacar el 9 acá porque está de más. Quedó de la clase pasada. Y digo, bueno, cuando es 1, OM, hacíamos el alta, ¿se acuerdan? Alta. Muy bien. Tenemos el alta, lo vamos a poner con mayúscula. ¿Qué hago en el alta? Y bueno, lo que hacíamos, que yo saqué como un pseudocódigo, es buscamos la posición libre. Muy bien. Después pedimos los valores de ingresar. A ingresar. Estoy haciendo como un pseudocódigo, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? A ver, por acá lo tengo. Llenamos de datos el objeto, o sea, ya tenemos los valores y llenamos de datos el objeto. Obviamente que para tener datos del objeto primero lo tengo que instanciar, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a buscar a crear un método que busque el precio por litro. Muy bien. Vamos con buscar la posición libre. Venimos acá. Ya estaba hecho esto, por eso eh, no lo voy a desarrollar de vuelta. De eso se trata la programación. Ir buscando. Acá está. Buscar la posición libre. Control C. Lo llevo acá. Control B. Acomodo un poco. Y me va a salir que no están declarados ni bar libre ni bar salir. Perdón. Bar salir, coma, bar libre. Muy bien. Bar libre no está inicializada. Bueno, te inicializo. Listo. Ya busca la posición. ¿Se acuerdan que esto buscaba la posición en bar, con la variable bar libre? Me devolvía dónde tengo que ingresar los valores. Muy bien. Después dice, pedimos los valores a ingresar. Vuelvo acá y digo, eh, vuelvo acá, a donde los pedí acá, lo borré todo. Bueno, lo hacemos. Ingresar valor, ingresar factura, lo vamos a hacer corto porque si no, no terminamos más. Ingresar factura y decimos que número de factura es igual a cs.nextIn y así para cada una de las propiedades. Recuerden que siempre es mejor meter todo en, eh, en una variable. ¿Está? Código producto, total litros, eh, precio, litro. Muy bien. Y acá no están, me salen rojo porque no están declaradas. Ya las declaro, ¿no? Bueno, ingresar producto, ingresar can litros, ingresar precio no porque se busca. Esto, ya vamos a ver cómo lo hacen. Esto no. Bueno, número de factura, coproducto, lo tenemos que declarar. Y número de factura y coproducto y para no errarle es total litro.
Después me va a pedir que inicialice alguno. Muy bien. Hasta ahí ya tenemos eh, los valores. Hasta ahí veníamos igual. ¿Está? Pero dice llenar los datos del objeto. ¿Qué pasa? Si quiero llenar los datos del objeto, tengo que instanciar un objeto primero. Entonces, ¿qué digo? Dijimos que para instanciar un objeto, primero va el nombre del objeto, la variable, la palabra reservada new, el nombre del objeto de vuelta, y entre paréntesis, si hubiese que pasarle parámetros, porque tengo un constructor para pasarle parámetros, le paso los parámetros. Pero en este caso no, está todo en cero. Yo quiero que me inicialice un producto, una factura en cero. Entonces ahí ya instancié. Miren qué fácil. ¿Me da algún error? No. Porque factura es la clase factura que yo tengo acá. ¿Está? Está en el mismo package, por eso no me da error y no tengo que ir a importarla. Si tuviera en otro package, la tendría que importar. Por ahora trabajamos con objetos que están dentro de el mismo package. Muy bien, tengo factura. Ya instancié. O sea que ahora le digo fac punto set, porque era el que tomaba, número de factura, fíjense, y me pone el número de factura por defecto. O sea, esta variable que yo tengo acá, ya sabe el NetBeans que va a ir ahí. ¿Listo? Ahora digo fat, número, set, ¿qué más? Code producto, y me pone el código de producto. Y le estoy pasando valores a esa instancia que acabo de crear acá. ¿Tá? Le estoy pasando valores. Y la otra era fac.set cantidad de litros y me pone el total de litros. ¿Y qué me pasa? Me falta precio por litro. O sea que yo tendría que ir fac.set precio por litro, ¿está? Pero no es eso, ¿está? Precio por litro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a factura, fíjense lo que voy a hacer, y voy a crear un método. Voy a crear un método que es público y que se va a llamar, primero que me va a devolver un entero y se llama precio por litro. Hacemos esto y terminamos y los dejo libres. Va a recibir un parámetro, ese parámetro es el code producto y va a retornar una variable de tipo entera, dijimos. ¿Tá? Entonces vuelvo acá. ¿Y dónde está precio por litro? Yo lo había calculado en algún lado. Acá está. Voy a tener que cambiar algunas cosas y modificar, pero lo hago. Listo. Lo acomodo. Code artículo pasa a ser code P, que es el parámetro que recibo. Y me dice si el code artículo es 1001, si el code artículo es 1002, si el code artículo es 1003. ¿Está? Acá tengo, vamos a definir una variable. ¿Está? Que esta variable va a tomar el precio y sale por ahí. En el caso de que no haya ningún código, lo voy a mejorar yo a esto. Le voy a decir que var es igual a 10. Para cualquier otro producto, var es igual a 10. ¿Está? Entonces, y acá que pasa, listo. Creé un método que se llama precio por litro. ¿Dentro de dónde? Del objeto factura. ¿Y lo voy a poder utilizar de acá? Sí, obvio que lo puedo utilizar de acá. Entonces acá le pongo fat
punto, precio por litro, miren, ahí me sale el método, y yo le tengo que pasar el code producto. Bueno, supuestamente ahí terminaríamos. ¿Qué más me falta? No me acuerdo qué me falta. Nos faltaría completar la matriz todavía. Bueno, lo vamos a dejar acá, se nos está yendo. Fíjense esto para repasar. Instancia, primero creamos la clase, acá la instanciamos, pero en otro, en la clase principal, donde yo empiezo con el programa en el método principal, yo instancié la clase factura y empecé a utilizarla con ese nombre que yo definí acá. Y me puedo usar los set, puedo usar los get, que ahora íbamos a utilizar los get, o la clase que viene lo vamos a utilizar. Y aparte definí un método, precio por litro, fíjense, que recibe un parámetro que es el coste de producto y me va a devolver el precio, que se lo voy a pasar al atributo. Bueno, perdón chicos, necesitamos 3 horas por lo menos para explicar estas cosas. Como siempre les sugiero que lo vuelvan a ver. Por ahí yo al último me empiezo a desarrollar rápido porque estas cosas ya las hicimos, las clases pasadas. Lo nuevo de todo esto es esto, en el método main, y lo nuevo es la clase factura que acabamos de crear, que tiene 4 propiedades y tiene un método constructor, 2 métodos constructores. El que estamos utilizando nosotros ahora es este, porque inicializamos el objeto todo con 0, y después tenemos todos los métodos, get and set, y un método propio de esta clase que se llama precio por litro para que devuelva, de acuerdo a un código de producto, me devuelva el precio. Si el código de producto no existe, el precio por defecto es 10. Y eso es lo único que hicimos. Bueno, gente. ¿Se fueron? No, están. Mira vos. Quedamos todos mudos, profe. Sí, quedaron todos mudos. Bienvenido a la programación orientada a objetos. Si antes había que practicar, ahora imagínense todo lo que hay que ver y practicar. Hasta cuando voy al baño tengo que estar viendo el video. Así que, bueno, nos vemos el miércoles. Mañana Nos vemos el 41, miércoles, Listo, profe. profe, hasta el miércoles. Chao, profe, nos 41 vemos. grados. Chao, 41 profe. grados acá Musculosa el mañana. miércoles. Chao, profe. Sí, Profe. Va a estar con la musculosa, profe, el miércoles. sí, tal cual. Y el mate. Ah, y el mate bien caliente. Nos vemos. Chao, profe. Chao.